Hola, bienvenidos a The Dan Roasted. ¿Qué puedo ofrecerte? Los ciervos son criaturas tan extrañas, ¿verdad? Comen hierba, saben deliciosos. Se vuelven locos por la enfermedad de desgaste y ahora están propagando garrapatas que te hacen alérgico a la carne por el resto de tu vida. Pobres cosas, han pasado de ser animales hermosos a criaturas inquietantes en apenas una década. Debido a eso, hemos tenido que descontinuar nuestros bizcochos de huevo y queso de ciervo porque simplemente es demasiado arriesgado. Por suerte para ti, todavía puedo contarte las historias de trabajo aterradoras de hoy, con ciervos espeluznantes, desastres cuidando perros y el bosque más perturbador de América. Estas son historias de la sala de descanso, y deberías seguirnos y dejarnos reseñas en Spotify y Apple Podcast. Gracias. Cuidando perros en una casa encantada, de Cricut Girl 20. Recientemente empecé a cuidar perros para una amiga de la familia, solo cuando ella estaba en su trabajo a tiempo parcial. Un día, mientras cuidaba a sus perros, su perra, Pepper, estaba acostada en el sofá a mi lado, mientras que el otro perro, Ray Ray, estaba acostado en el suelo al lado de mi perro, Bear. De repente, escuché un golpe proveniente del baño del piso de arriba. Los tres perros levantaron la cabeza y yo me levanté para ir a revisar. No encontré nada fuera de lugar en el baño, así que simplemente me dije, tranquila. Estás en una casa en la que nunca has estado antes. A pesar de ser una firme creyente en lo paranormal, no quería entretener la idea de un fantasma. Al regresar a la sala, noté una sombra oscura que se movió rápidamente por la pared. Me froté los ojos y dije, despierta. Para mi alivio, el resto del día pasó sin más incidentes, y mi amiga regresó unas horas después. 2 días después, me encontraba nuevamente cuidando a sus perros. Mientras estaba sentada en el sofá, mi mirada se desvió hacia la pantalla de la TV y, para mi sorpresa, vi una figura parada junto al sofá en el reflejo. Sobresaltada, giré rápidamente la cabeza, solo para no encontrar nada allí. Aún negándome a pensar en un fantasma, elegí ignorarlo y distraerme viendo vídeos de YouTube sobre perros. Después de un tiempo, decidí ir a buscar un vaso de agua. Me dirigí a la cocina y de repente escuché un débil zumbido proveniente del cuarto de lavandería. Ahora estaba frustrada. No pude evitar gritar, ¿podrías simplemente parar? Me sorprendió, pero me alivió, cuando el zumbido cesó. Volví al sofá, esperando pacientemente la vuelta de mi amiga. Una semana después, encontré el incidente más aterrador en su residencia. Mientras preparaba un refrigerio, noté una vela moviéndose lentamente sobre la encimera, por sí sola. A tiempo, retomé mi refrigerio y regresé a la sala. Sin embargo, mi paz fue interrumpida por golpes provenientes del cuarto de almacenamiento. Molesta por toda esta actividad inusual, decidí investigar. Al acercarme, abrí de golpe la puerta y me sorprendió encontrar a un hombre golpeando vigorosamente la pared. Quedé paralizada por el miedo. Y fue solo cuando escuché los ladridos y gruñidos de los perros detrás de mí que me di cuenta de que estaban allí. De repente, el hombre simplemente desapareció en el aire. Llenó mi corazón de horror. Corrí de vuelta a la sala y me encontré con mi amiga. Curiosa por mi estado, preguntó, ¿qué pasó? Le conté estas extrañas experiencias que había tenido en su casa. Con un suspiro, me admitió, lo siento mucho. Debería haberte informado que esta casa está encantada. Ocasionalmente escucho ruidos y veo sombras, pero nunca he visto al hombre que describes. Pepper y Ray a veces reaccionan a algo también, algo que yo no puedo ver. Me abrazó y se disculpó nuevamente. Eventualmente, dejé de cuidar perros para ella, ya que decidió regresar a su casa debido a la enfermedad de su madre. Aún así, mantenemos contacto y ella continúa expresando remordimiento por someterme a experiencias tan inquietantes. Nunca le he contado a mi amiga las palabras que el hombre dijo antes de desaparecer. Sí, dijo algo, ella me hizo hacerlo. Ella me obligó con este martillo. Posteriormente, empecé a investigar la historia de la casa y un hombre me informó que su tío abuelo y tía realmente vivieron allí en la década de 1940. Un día, su tía enfureció tanto a su tío abuelo que, en un ataque de rabia, le quitó la vida usando un martillo antiguo. Después de este trágico incidente, su tío abuelo dejó una nota eximiéndose de culpa, alegando que ella lo obligó a cometer el acto.
Luego se envenenó para acabar con su propia vida. Por lo tanto, el hombre que presencié debía haber sido el tío abuelo. Contacté de inmediato a mi amiga y le conté lo que descubrí. Se mostró perturbada y expresó aún más remordimiento, sobre todo por la tía. Cada vez que mi amiga pasa cerca de la casa, todavía siente un escalofrío al mirarla. Mencionó que la casa parece desierta, excepto por algunos gatos callejeros que la han convertido en su hogar. Un día, decidió bajarse del coche para mirar por la ventana y vio una sombra oscura en la sala. Sobresaltada, corrió de vuelta al coche y se fue. Para quienes escuchan o leen, recomiendo investigar la historia de cualquier casa a la que planeen mudarse, especialmente si creen en lo paranormal. Los propietarios y agentes inmobiliarios no siempre revelan incidentes negativos ocurridos en la casa. Además, es importante prestar atención al comportamiento de tus mascotas, ya que pueden reaccionar a cosas invisibles o inaudibles para ti. Los animales tienden a ser más sensibles a lo paranormal que los humanos. Prioriza tu seguridad y asegúrate de que no haya sucesos negativos asociados con la casa antes de emprender remodelaciones. Debí haber escuchado, pero no lo hice. Guión bajo 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 vi. De Jason R. Debí haber escuchado no solo a mi esposa o a la ley, sino a mí mismo. Sabía que no debía tentar al destino, pero fui a un lugar donde no debería haber ido. Casi me prometí que mis días como cazador aficionado de críptidos habían terminado. Pero luego se presentó una oportunidad que simplemente no pude dejar pasar. Debí haberlo hecho, pero tontamente no lo hice. Desde que me jubilé en 2022, busqué una nueva carrera, una que me permitirá perseguir mi pasión por los eventos extraños y criaturas bizarras que acechan en la oscuridad. Tras algunos eventos recientes, he abandonado esta línea de trabajo y he desechado los borradores de mi libro. En el noreste de Estados Unidos, hay un pueblo fantasma escondido en las sombras de montañas frías y huertos húmedos. Pero no siempre fue así. Antes era vibrante y lleno de gente. Ahora es una ruina que casi ha sido borrada de la historia. No fue una crisis económica ni la construcción de una carretera lo que hizo que la gente se fuera. Descubrí una larga lista de razones, desde lo salvaje y extraño, como espíritus o monstruos y maldiciones, hasta lo mundano, como envenenamiento por plomo. Cuando digo en ruinas, me refiero a que solo quedan algunos cimientos enterrados y los agujeros de donde alguna vez estuvieron los pozos. El lugar fue asentado apenas un par de décadas antes de la Guerra Revolucionaria Americana. Al principio, el pueblo estaba bajo la propiedad de un hombre que nunca parecía vivir allí. Poco después, otro valiente decidió asentarse y llamó a sus familiares. Y ahí fue cuando todo empezó a salir mal. Los tres hermanos habían estado involucrados en un complot traicionero al otro lado del Atlántico, uno que maldijo a su familia para siempre. La maldición era simple: su familia nunca conocería la paz. Sus descendientes vivirían en terror y morirían prematuramente. Incluso antes de ir al Nuevo Mundo, la tragedia los perseguía. Algunos dicen que los hermanos no estaban malditos, sino que se mudaron a tierras impregnadas de algún mal sobrenatural. Visité Virginia en busca del críptido del Bunnyman. En lugar de un conejo psíquico, encontré un pueblo que simplemente estaba mal. Como gran parte de la región, la propiedad privada donde se asentaba el antiguo pueblo está cubierta de árboles y maleza, con rocas y piedras por todas partes. El pueblo, al que llamaré el pueblo para mantener el anonimato, nunca tuvo suerte. Además de las muertes, había otras criaturas misteriosas vistas más allá del límite del bosque. Dondequiera que aparecieran, pronto seguía la locura. Los colonos originales comenzaron a irse, incapaces de lidiar con los sucesos extraños. Solo un hombre, al que llamaré Señor J, permaneció y enloqueció antes de caer en la indigencia. Esto ocurrió antes del siglo XIX. La locura se extendió y los muertos se multiplicaron. Los sobrevivientes comenzaron a desaparecer en el bosque, y el pueblo fue abandonado. Uno de los pocos que se quedó, el señor B, perdió a su esposa y sus hijos desaparecieron en los bosques malditos. Su casa se incendió. Finalmente, desapareció sin dejar rastro. A principios del siglo XX, el pueblo quedó oficialmente desierto. La vegetación recuperó su terreno.
Teléfono listo para llamar al 911 si era necesario, ¿pero por qué? ¿Un ataque de un ciervo? Los perros hicieron lo suyo en tiempo récord, ambos manteniéndose a menos de 1,5 metros de la puerta. Cuando los dejé entrar de nuevo, casi me tiraron al suelo en su desesperación por volver a la casa. Cuando los Morgan regresaron a las 11:30, yo estaba sentada en el sofá, completamente despierta. Todas las luces de la casa estaban encendidas, excepto la de ella. «Sara, ¿está todo bien?», preguntó la señora Morgan. Había tenido 1 hora y media para pensar qué iba a decir. Empecé con: ¿alguna vez escuchan algo raro venir del bosque por la noche? ¿Como aullidos? El señor Morgan negó con la cabeza. No, nada así. ¿Por qué? Entonces lo confesé todo. Lo sigo escuchando aquí afuera. Empezó hace unas semanas y cada vez suena más cerca, lo juro. La señora Morgan se sentó a mi lado. Sara, ¿estás segura? Estamos aquí la mayoría de las noches y nunca hemos oído nada extraño. ¿Podrían ser coyotes? Sé cómo suenan los coyotes, respondí, probablemente con más brusquedad de la necesaria. Esto es diferente. Esta noche vi 3 ciervos en su patio trasero y estaban haciendo esos sonidos. Se miraron entre ellos. Podía notar que pensaban que estaba perdiendo la cabeza. Y, para ser justa, tal vez lo estaba. Los ciervos no pueden aullar así, cariño, dijo el señor Morgan. Físicamente no son capaces de hacerlo. Quise insistir, decir lo que había visto y oído, pero ¿para qué? Ellos no estaban allí cuando pasó. No lo escucharon. Intentar convencer a alguien de que su patio trasero estaba siendo acechado por ciervos depredadores solo me haría parecer psicótica. Supongo que solo estoy cansada, dije finalmente. Ha sido una semana larga. Era una mentira. Sabía lo que había visto, y sabía que probablemente tendría que volver en algún momento, porque así son los Morgan. Son familia, y no abandonas a la familia, incluso cuando cada célula de tu cuerpo te grita que salgas corriendo. La siguiente vez que la señora Morgan me llamó, 3 días después, estuve a punto de no contestar. Pero me dije que tenía que hacerlo. Así que lo hice, y dije que sí. Esta vez fui preparada. Descargué todos los artículos que pude encontrar sobre el comportamiento de los ciervos, vida salvaje agresiva, cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba viendo y oyendo. La parte científica de mi cerebro insistía en que tenía que haber una explicación racional. Rabia, tal vez. Alguna enfermedad degenerativa, algo que los hiciera comportarse así. Pero las enfermedades no hacen que los animales se coordinen. No hacen que cacen en manada. Esta vez ella ya estaba dormida cuando llegué. Había estado muy cansada, explicó la señora Morgan, y la habían acostado temprano. Los perros me recibieron con su entusiasmo habitual, aunque noté que ambos parecían reacios a acercarse a la puerta trasera. Los Morgan se fueron a las 7, y yo me quedé sola en la casa con 2 criaturas dormidas y lo que fuera que estuviera esperando en el bosque. Aguanté hasta las 9:30 antes de que los perros necesitaran salir. Había estado posponiéndolo, revisando obsesivamente el patio trasero por las ventanas, sin ver nada más que sombras y árboles. Finalmente, Mus empezó a gemir y a rascar la puerta. Sabía que ni siquiera él podía esperar más. Esta vez, salí con ellos. La vez anterior los había dejado salir solos, y me había sentido culpable. No quería que se lastimaran o que no vieran venir algo. Los mantuve con correas cortas, bajo la luz del porche, y tenía el teléfono en el bolsillo con el 911 ya marcado. Durante unos minutos, todo estuvo en silencio. Los perros hicieron lo suyo, y el bosque permaneció oscuro y tranquilizadoramente quieto. Empecé a relajarme, sintiéndome tonta por haber estado tan paranoica. Entonces las orejas de Sadie se erizaron. Empezó a mirar fijamente hacia la cerca del fondo y su cuerpo se puso rígido. Como antes, seguí su mirada y vi una forma más oscura que las sombras alrededor. Pero esta estaba del otro lado de la cerca. La cerca de más de 2 metros de altura. Algo tan alto, tan grande, no podía ser un perro, ni un coyote, ni siquiera un ciervo. El aullido comenzó bajo, casi subsónico. Juro que lo sentí en el pecho antes de escucharlo con los oídos.
Fue subiendo y subiendo hasta que pareció llenar todo el mundo, rebotando en la casa, los árboles y la cerca, viniendo de todas partes a la vez. Y entonces la llamada fue respondida. No desde el bosque ni desde dentro de la cerca. Me di la vuelta de golpe y allí estaba. El enorme venado estaba de pie entre nosotros y la casa. Eso era imposible. ¿Cómo algo tan grande había logrado pasar sin que lo notáramos? Los perros tienen narices y oídos extraordinarios, y aún así, ambos habían sido tomados por sorpresa. Nunca lo oí saltar la cerca. Nunca lo oí caminar ni respirar. Bajo la luz del porche, pude verlo claramente por primera vez. El pelaje alrededor de su boca estaba manchado de algo oscuro que probablemente no era tierra ni barro. La forma en que su mandíbula colgaba ligeramente abierta, mostrando dientes afilados. Los ojos que reflejaban la luz de manera incorrecta, volviéndolos muertos y planos. Entonces dio un paso adelante. Y otro. Mus ladraba frenéticamente. Sadie se había quedado completamente en silencio, congelada en su lugar. Mi mano se movió sin que yo lo pensara, lanzando mi teléfono contra la criatura, lo único que tenía para defenderme. Rebotó en su hombro. La cosa ni siquiera se inmutó. ¡Atrás! Grité, agarrando una silla de jardín y sosteniéndola frente a mí como un domador de leones. ¡Atrás! Durante un minuto, nos quedamos ahí, en un horrible duelo de miradas. Yo, los perros y esa cosa que no podía ser un ciervo. Luego, lentamente, empezó a retroceder hacia la cerca. No se dio la vuelta. No rompió el contacto visual. Simplemente caminó hacia atrás hasta llegar a la cerca. Se giró un poco de lado y saltó más de 2 metros en vertical, suave como el agua, sin esfuerzo. En cuanto desapareció, agarré a los 2 perros y corrí hacia la casa. En segundos, estábamos todos amontonados en el suelo de la cocina, agradecidos de seguir vivos. Me incorporé y miré fijamente la puerta trasera, esperando que algo no intentara entrar. Y, por suerte, no lo hizo. Cuando los Morgan regresaron a las 11, encontraron todas las puertas y ventanas cerradas con llave, todas las cortinas corridas y, una vez más, todas las luces encendidas excepto la de Ellie. Les dije directamente que ya no podía cuidar a Ellie. No di explicaciones. Solo dije que no podía volver después de eso. La señora Morgan intentó insistir. Quería saber si había pasado algo, pero negué con la cabeza, les di las gracias y me fui. No tenía sentido explicar nada. Evidentemente, ellos no estaban viendo ni escuchando nada de esto. Era solo yo. ¿Por qué yo? Me llamaron 2 veces más después de eso, preguntando si reconsideraría. Les dije que no. No podía volver allí. No a esa casa. Hasta el día de hoy me pregunto qué demonios pasaba con esos ciervos. ¿Estaba todo en mi cabeza? ¿Eran ciervos agresivos y territoriales, o me estaban cazando a mí y a los perros? Llamé, hola, ¿hay alguien aquí? Soy el fontanero. Sin respuesta. Caminé a través de un pequeño vestíbulo hasta la cocina. El cheque estaba sobre la encimera como ella dijo, fechado y firmado. La cantidad era correcta. Todo parecía normal. Los armarios estaban vacíos y las encimeras limpias. Tenía el eco de una casa vacía. Volví a llamar, hola. Todavía sin respuesta. Me encogí de hombros y fui a buscar el baño. El baño del piso principal estaba al final de un pasillo, pasando la sala de estar. De tamaño decente, necesitaba modernización, pero no estaba terrible. Pude ver el problema de inmediato. La ducha goteaba constantemente, y no era solo una gota ocasional, sino un flujo delgado. Probablemente necesitaba una nueva arandela, tal vez reemplazar el cartucho. Un arreglo fácil. Dejé mi bolsa y me puse a trabajar. Ahora, hay algo sobre las casas vacías. Pueden hacer ruido. A menudo escuchas tuberías asentándose, el viento afuera, animales en las paredes o el ático a veces. Lo sé. He trabajado en cientos de casas vacías y no me asusto por los sonidos normales. Los sonidos que empecé a escuchar no eran normales. Aproximadamente 10 minutos después de empezar el trabajo, escuché algo arriba. Un crujido, luego otro, como pasos,
pero incompletos. Así que pensé que la casa se estaba asentando. Claro, eso sonaba correcto. Dejé lo que estaba haciendo y solo escuché. No había nada más, así que volví a trabajar. Unos minutos después, hubo movimiento en mi visión periférica, en el pasillo, justo después de la puerta del baño. Giré la cabeza y no había nada, solo el pasillo vacío y la sala más allá. No soy una persona nerviosa. Puedes preguntarle a cualquiera que me conozca. Pero algo en ese movimiento me molestó un poco. No parecía una sombra moviéndose o la luz cambiando. Parecía algo retirándose, como si algo hubiera estado allí y se moviera justo cuando giré para mirar. Dejé la llave inglesa y salí al pasillo. Miré en ambas direcciones. Luego fui a la sala, revisé la cocina, incluso abrí un par de puertas de armario. Vacío. Nadie allí. Me quedé en la sala unos 30 segundos más solo escuchando. La casa estaba en silencio, excepto por ese goteo que todavía podía oír desde el baño. Cálmate, pensé. Luego volví al trabajo. Casi había terminado. Tenía la ducha desmontada y estaba reemplazando el cartucho cuando lo vi de nuevo. Movimiento pasando por la puerta. Pero esta vez no lo capté solo en mi visión periférica. Esta vez lo vi directamente. Una persona moviéndose del pasillo hacia las escaleras. Solté lo que sostenía y llamé, hola. No obtuve respuesta, pero sí escuché pasos. Definitivamente pasos subiendo las escaleras. No rápido, no corriendo, sino caminando como si a quien fuera no le importara que lo hubiera visto. Debería haberme ido en ese momento, agarrar mis cosas y salir, llamando a la policía desde mi camioneta. Eso es lo que habría hecho una persona inteligente. Pero en su lugar, lo seguí. Honestamente, no sé por qué. En ese momento pensaba que era un ocupante que no sabía que alguien venía. Alguien a quien podía decirle que se fuera mientras yo estaba allí. Tal vez pensé que era un adolescente jugando en una casa vacía. Mi mente trataba de darle sentido. Las escaleras subían a un descansillo y luego giraban. Subí despacio, una mano en la barandilla. La luz era diferente arriba, mucho más tenue. El sol se había puesto más de lo que había notado mientras trabajaba, y el pasillo de arriba estaba lleno de sombras. Hola, ¿hay alguien aquí arriba? Nada. Había tal vez 4 puertas en el pasillo, todas abiertas. Dormitorios, un baño, lo que parecía ser una antigua oficina en casa. Al final del pasillo había una habitación más grande con una ventana grande, una de esas ventanas saledizas con banco incorporado. La ventana daba al este y la luna estaba casi llena, proyectando luz en la habitación. Caminé hacia ella. No estoy seguro de lo que esperaba encontrar. Tal vez mirar por la ventana y ver a alguien corriendo por el jardín. Tal vez encontrar una ventana abierta por la que alguien hubiera salido, pero no esperaba lo que realmente encontré. La habitación estaba vacía, excepto por el banco incorporado y unas cortinas que habían quedado. La luz de la luna entraba por la ventana lo suficientemente brillante como para ver con claridad. Y allí, contra la pared a mi izquierda, a unos 2 metros de mí, alguien estaba de pie. Estaba pegado a la pared, brazos a los lados, completamente inmóvil. Estaba en la sombra justo fuera del área donde la luz de la luna caía directamente. Creo que pensó que estaba escondido a la vista. Eso es lo que más me impresiona. Estaba allí como un niño jugando a las escondidas. Como si solo se quedara quieto lo suficiente, no lo vería. Pero la luna estaba brillante, mis ojos se habían adaptado y podía verlo perfectamente. La silueta de una persona, cabeza, hombros, brazos, piernas, solo de pie contra la pared, sin moverse, sin respirar. Hasta donde pude ver, no podía distinguir su rostro. No podía decir si era hombre o mujer. No podía notar nada más que el hecho de que estaba allí y me había estado observando. Había estado en esta casa conmigo todo el tiempo que trabajé abajo. Todo mi cuerpo quería correr. Mis músculos me gritaban que empezara a correr. Pero algo más se activó. Un instinto que no sabía que tenía. Y lo que sea que fuera, me decía que si corría ahora, sabría que lo había visto. Y no quería saber qué haría en respuesta. ¿Me perseguiría? ¿Había más de ellos en la casa?
No sabía nada excepto que necesitaba no estar allí más. Así que fingí. Me obligué a mirar hacia la ventana como si estuviera revisando si estaba cerrada. Caminé hacia ella, tan casual como pude, y miré el patio un segundo. Luego giré y regresé hacia el pasillo. No miré directamente a la pared. No miré en su dirección en absoluto. Bajé las escaleras a un ritmo normal, pero mis manos temblaban. Llegué al pie de las escaleras y giré hacia el baño. Luego corrí, agarrando mi bolsa, sin preocuparme por cerrarla. Seguro que dejé caer algunas cosas al pasar por la cocina y entrar al garaje. Presioné el botón del panel exterior y la puerta del garaje comenzó a bajar, pero no esperé a que bajara completamente. Ya estaba en mi camioneta con el motor encendido antes de que estuviera a mitad de camino cerrada. Conduje aproximadamente 1 milla por ese camino de grava antes de detenerme porque necesitaba recuperar el aliento. Me senté unos 5 minutos solo respirando. Luego llamé a la agente inmobiliaria. No contestó, así que dejé un mensaje de voz diciendo algo como, «Hay alguien en la casa. Necesitas llamar a la policía». Había alguien escondido arriba. Lo vi. Todavía estaba bastante alterado, así que no estoy seguro de lo que exactamente dije. Ella me devolvió la llamada aproximadamente 1 hora después. Dijo que la policía había ido a revisar la propiedad, pero no encontraron a nadie. Todas las puertas y ventanas parecían seguras. Sin señales de entrada forzada ni de alguien allí. Preguntó si tal vez había visto una sombra o un abrigo colgando en algún lugar que parecía una persona en la oscuridad. Dije, sí, tal vez eso fue probablemente. Pero no lo era. Sé lo que vi. Había alguien en esa casa, alguien que me estaba observando trabajar y que correría arriba a esconderse si miraba. Una persona, un extraño que estaba a 6 pies de distancia en la oscuridad, esperando que no lo viera. Pero cuando vinieron los policías, ya se habían ido. Todavía pienso en lo que hubiera pasado si hubiera reaccionado diferente. ¿Y si hubiera gritado o confrontado a esa persona o intentado correr de inmediato? Piensa en el tipo de individuos que podrían esconderse en casas vacías en medio de la nada y observar a extraños trabajando. ¿Qué tipo de persona sería esa? ¿Y sería el tipo de persona con la que realmente querrías enfrentarte? Así que, la moraleja de la historia es, mi cuñado puede pensar lo que quiera. ¿Puedes decirme qué era esto? De Peter. Peter. Mi inglés no es perfecto, así que discúlpenme si algunas partes suenan extrañas. Un amigo revisó la gramática, pero algunas cosas no pude traducir exactamente como quería decirlas.